Desde hace cientos de miles de años, cuando los primeros homínidos recorrían la Tierra, la vida estaba marcada por una lucha constante contra la naturaleza. No existían ciudades, no había agricultura, no había herramientas de metal ni refugios sólidos que protegieran de los depredadores o del frío. La vida del hombre primitivo era una batalla diaria por sobrevivir, y en medio de esa lucha, uno de los descubrimientos más trascendentales de la historia humana cambió para siempre el destino de nuestra especie: el fuego. Antes del fuego, los grupos humanos dependían únicamente de lo que la naturaleza les ofrecía. Dormían en cuevas húmedas, en medio de la oscuridad, temiendo a las fieras nocturnas que acechaban desde el exterior. Sus comidas eran crudas, difíciles de masticar, duras de digerir, y en muchos casos peligrosas porque podían contener bacterias o parásitos. La noche era un enemigo silencioso que envolvía todo en tinieblas, marcando un límite a las actividades humanas. Pero con el fuego, de pronto, la oscuridad retrocedió, el frío pudo combatirse y los alimentos se transformaron en algo mucho más nutritivo y seguro. Fue como encender la chispa que iluminaría el largo camino hacia la civilización. Y ya que estamos hablando de uno de los hitos más grandes de la historia de la humanidad, te recuerdo que si disfrutas de estas historias sobre el pasado, y quieres seguir aprendiendo conmigo, te suscribas al canal y le des like a este video. Así apoyas que podamos seguir contando estas aventuras que nos definen como especie. Ahora bien, ¿cómo llegó el hombre al fuego? Hay que imaginar primero el asombro y el miedo que habría sentido un grupo de homínidos al presenciar un incendio natural. En aquellos tiempos, las primeras experiencias con el fuego vinieron de fenómenos que ellos no podían controlar: rayos que caían sobre bosques secos, erupciones volcánicas que expulsaban lava incandescente, o incluso los fuegos que surgían cuando la vegetación ardía espontáneamente por el calor y la sequedad. Los hombres y mujeres de aquel tiempo veían esas llamas como algo casi divino, un poder misterioso que podía destruirlo todo en segundos, pero también algo que generaba calor y luz. El primer paso, entonces, no fue crearlo, sino atreverse a acercarse lo suficiente para recogerlo y conservarlo. Imagínate la escena: un rayo cae en la distancia, prende un árbol, y un pequeño grupo de homínidos, después de observar desde lejos, se acerca temblando, con miedo de ser alcanzados por las llamas, pero fascinados por esa luz que brillaba en la oscuridad. De allí probablemente recogían ramas encendidas y trataban de mantenerlas vivas el mayor tiempo posible. Lo más difícil era evitar que se apagara, porque aún no sabían cómo encenderlo desde cero. Durante miles de años, el fuego fue algo que se heredaba de una llama original, algo que había que proteger con extremo cuidado, casi como si fuera un miembro más de la tribu. Mantener el fuego era un trabajo constante: alimentarlo con madera seca, vigilarlo para que no se apagara con la lluvia, protegerlo de los vientos. Y en ese esfuerzo nació también un sentido de comunidad. Alrededor del fuego, los grupos humanos empezaron a reunirse, a compartir calor y alimento, a sentirse más seguros. Y aquí, de nuevo, no olvides que si te está interesando esta historia, un like y una suscripción ayudan muchísimo a que más gente pueda conocer cómo se forjó nuestra historia como especie. La domesticación del fuego no fue un descubrimiento súbito, no fue que un día alguien dijo: «He aquí la hoguera», y todo cambió de golpe. Fue un proceso largo, lleno de ensayo y error, de observación paciente. Los primeros homínidos, como el Homo erectus, ya tenían evidencias de haber usado el fuego hace más de 1.000.000 de años. En yacimientos de África, de Europa y de Asia se han encontrado restos de cenizas y huesos quemados, lo que indica que aquellos seres ya comprendían la utilidad del fuego para cocinar. Cocinar fue, sin duda, uno de los cambios más decisivos. Al aplicar calor a los alimentos, la carne se volvía más blanda, más fácil de masticar y digerir. Eso significaba que el cuerpo gastaba menos energía en el proceso digestivo y podía invertir más recursos en el desarrollo del cerebro. Sí, así como lo oyes, el fuego no solo nos dio calor, también nos hizo más inteligentes. Al liberar más energía de los alimentos, permitió que el cerebro humano creciera, convirtiéndose en el órgano más poderoso de nuestro cuerpo.
Y no solo era cuestión de carne, las raíces, los tubérculos y algunas plantas que antes eran indigestas o incluso tóxicas, podían convertirse en alimento gracias al fuego. Esto amplió la dieta humana y aumentó las posibilidades de supervivencia. Además, cocinar eliminaba parásitos y bacterias, reduciendo enfermedades. Era como una revolución silenciosa, un cambio que afectaba cada aspecto de la vida. Si piensas en lo que significó, fue como si el fuego se convirtiera en la primera herramienta verdaderamente universal, una que transformaba los alimentos, el entorno y hasta las relaciones sociales. Y hablando de relaciones, aquí es donde entra otro aspecto fascinante, la vida social alrededor de la hoguera. Cuando caía la noche, el fuego se volvía el punto de reunión del grupo. Allí se compartían historias, se fortalecían vínculos, y, probablemente, nació el germen de lo que luego sería el lenguaje narrativo. La hoguera era seguridad, sí, porque espantaba a los depredadores, pero también era comunicación, era unión, era humanidad en construcción. Y ahora que estamos viajando a esos tiempos tan lejanos, aprovecho para recordarte una vez más que te suscribas al canal y dejes tu like, porque aquí seguimos compartiendo historias que, aunque antiguas, siguen siendo fundamentales para entender quiénes somos hoy. El fuego también transformó la forma en que los hombres concebían el tiempo y el espacio. Antes de su control, la vida humana dependía exclusivamente de la luz del sol. Cuando caía la noche, todo se detenía, el mundo se reducía al miedo y al silencio, pero con el fuego, las horas nocturnas se llenaron de posibilidades, podían continuar trabajando herramientas, podían mantener vigilias más largas, podían planear cacerías o simplemente disfrutar de la compañía del grupo. El día se alargó, y con él la capacidad de organizarse. Por otro lado, el fuego permitió la expansión geográfica. Grupos humanos pudieron desplazarse hacia regiones más frías, sabiendo que con la hoguera podían combatir las bajas temperaturas. Esto abrió el camino a la ocupación de territorios europeos y asiáticos durante las glaciaciones, donde sin fuego hubiera sido imposible sobrevivir. Pero claro, no hay que idealizarlos. Aprender a manejar el fuego también trajo desafíos y peligros. Un descuido podía provocar que toda una cueva ardiera o que el bosque alrededor quedara reducido a cenizas. Seguramente, en aquellos primeros tiempos hubo accidentes fatales, y ese respeto casi sagrado hacia el fuego nació también del miedo a perderlo o a que se descontrolara. En muchas culturas posteriores, el fuego fue visto como un regalo divino, una chispa robada a los dioses, precisamente porque había que tratarlo con un cuidado reverencial, y, de hecho, si lo pensamos, hasta hoy seguimos asociando el fuego con lo sagrado, con lo ritual, con lo trascendente. ¿Te das cuenta de lo profundo que fue este descubrimiento? No fue solo un logro práctico, fue el inicio de una relación simbólica entre el ser humano y la naturaleza. A medida que pasaron los milenios, los homínidos aprendieron no solo a conservarlo, sino también a crearlo. Este paso fue monumental. Las técnicas eran rudimentarias, pero ingeniosas. Frotar dos palos secos hasta que el calor de la fricción encendiera una brasa, o golpear piedras de sílex para generar chispas capaces de prender hojas secas. Imagínate la primera vez que alguien logró esto de manera consciente, el asombro del grupo, la sensación de dominio sobre algo que antes parecía inalcanzable. Era como tener el poder de los rayos en sus propias manos. Ese dominio marcó una diferencia crucial en la evolución. Ya no dependían de fenómenos naturales para conseguir fuego, ahora eran capaces de producirlo cuando lo necesitaban. Y aquí hago otra pequeña pausa para invitarte a que le des like y te suscribas, porque igual que en aquel entonces el fuego se transmitía de generación en generación, hoy el conocimiento también se transmite, y tu apoyo hace posible que esta chispa de curiosidad siga viva. El fuego, además de calor, comida y seguridad, trajo consigo otra dimensión clave, la tecnología. Gracias al fuego, los humanos pudieron empezar a trabajar materiales de formas que antes eran imposibles. Piensa, por ejemplo, en el endurecimiento de las puntas de madera para fabricar lanzas más efectivas, o en la cocción de arcilla para hacer recipientes resistentes. Más adelante, miles de años después,
el fuego sería la clave para fundir metales, dando origen a herramientas de bronce, de hierro y a toda la revolución tecnológica que siguió. En otras palabras, el fuego fue la puerta de entrada al progreso material de la humanidad. Sin embargo, antes de llegar a esas revoluciones, lo más inmediato fue que el fuego redefinió la relación del ser humano con el entorno. Les dio confianza para enfrentar la naturaleza, les permitió soñar con horizontes más amplios. Los grupos nómadas que antes tenían que limitarse a zonas templadas, comenzaron a explorar más allá. El fuego era, en cierto modo, la primera forma de tecnología portátil, algo que podía acompañarlos donde quiera que fueran. No era un simple elemento, era un aliado, una extensión de su propia fuerza. Y si hasta aquí te está resultando interesante este viaje a nuestros orígenes, no olvides que puedes apoyar el canal con tu suscripción y un like. Así mantenemos viva esta chispa de conocimiento. El fuego ya no era un misterio imposible de tocar. Ya no era solo ese espectáculo lejano que caía desde el cielo en forma de rayo o que devoraba los bosques en medio de tormentas aterradoras. Ahora, para aquellos grupos humanos de la prehistoria, el fuego comenzaba a ser una herramienta, una compañía, un aliado inesperado que les cambiaría la vida para siempre. La historia de cómo el hombre pasó de temer las llamas a dominarlas no es corta ni sencilla, pero es quizá una de las más fascinantes de toda la evolución humana. No estamos hablando de un invento cualquiera, sino de un punto de inflexión tan profundo que sin él hoy no existiríamos tal como somos. Y antes de seguir profundizando en esta apasionante narración, recuerda que si te gusta este tipo de contenido divulgativo y entretenido, te invito a que te suscribas y le des like, porque eso nos ayuda a seguir creciendo y compartiendo más historias increíbles de nuestro pasado común. En la primera parte ya exploramos cómo los primeros grupos humanos observaron el fuego, cómo aprendieron a no huir de él y a arriesgarse a acercarse lo suficiente para obtener una brasa, un rescoldo que, con suerte y cuidado, podían mantener encendido durante días. Pero aquí, en esta parte de la narración, nos adentramos en un momento todavía más revolucionario, el instante en que los seres humanos dejaron de depender exclusivamente de la naturaleza para conseguir fuego y comenzaron a producirlo por sí mismos. Ese salto, esa conquista, significó la diferencia entre vivir a merced de los elementos y convertirse en verdaderos amos de un poder que parecía sobrenatural. Imagínate la escena, una noche oscura, un grupo de individuos rodeando unas brasas que apenas iluminan la entrada de la cueva. El viento sopla, la tormenta amenaza, y de pronto, la hoguera se apaga. Para nosotros, encender de nuevo una llama sería sencillo con un mechero o una cerilla, pero para ellos no había nada parecido. En ese momento de desesperación comprendieron que si querían sobrevivir, no podían depender únicamente de los fuegos naturales. Fue entonces cuando empezó un largo proceso de prueba y error, de observación paciente, de experimentar con palos secos, piedras y fibras vegetales. Lo curioso es que este proceso no fue rápido. Probablemente pasaron generaciones enteras antes de que se dieran cuenta de que al golpear ciertos minerales entre sí saltaban chispas, y que esas chispas podían encender pequeños montones de hierba seca. Lo fascinante es pensar en la mente de aquellos humanos prehistóricos. No tenían manuales, no había maestros que explicaran cómo hacerlo, no había tutoriales como los que hoy encontramos en Internet. Todo dependía de la observación, de la curiosidad y de la imitación. Y en ese aprendizaje, el fuego pasó de ser una amenaza a convertirse en un objeto de estudio. Tal vez un niño de la tribu fue quien descubrió por accidente que frotando dos palos secos durante mucho tiempo, con paciencia infinita, aparecía humo y luego una chispa que podía transformarse en llama. O tal vez fueron los cazadores, al golpear piedras como el sílex, quienes vieron esas pequeñas luces incandescentes saltando al aire y pensaron, ¿y si esto sirve para crear fuego? Sea como fuere, el descubrimiento fue tan trascendental que inmediatamente cambió la forma de vivir. Y quiero que pienses en estos, el fuego no solo calentaba, también cocinaba, ahuyentaba a los depredadores y, sobre todo, se convirtió en el centro de la vida social. Alrededor de una hoguera nació algo más que calor. Nació la comunicación,
la narración de historias, el germen de lo que más tarde serían los mitos, las leyendas y quizá incluso las primeras formas de enseñanza. No es casualidad que todavía hoy, cuando nos reunimos en familia o entre amigos, el fuego, sea en forma de chimenea, de fogata o incluso de una barbacoa, siga teniendo ese poder de congregar, de unirnos en círculo y hacernos sentir parte de algo. Si lo piensas, el fuego fue también el inicio de la cultura. Al calor de las llamas, los ancestros comenzaron a compartir no solo alimentos, sino también conocimientos. Era en esos momentos donde los más experimentados enseñaban a los jóvenes cómo cazar, cómo reconocer huellas, cómo fabricar herramientas, cómo sobrevivir en un mundo hostil. El fuego se transformó en una especie de aula primitiva, en un espacio de aprendizaje que ningún otro animal tuvo. Porque sí, otros animales conocen el fuego, lo temen o incluso lo usan indirectamente, pero ninguno logró controlarlo, cuidarlo y reproducirlo como hizo el ser humano. Y es aquí donde la arqueología nos ayuda a comprender la magnitud de este paso. En yacimientos como Soukoudian, en China, o Geser Benot Yaakov, en Israel, se han encontrado evidencias de hogueras que datan de cientos de miles de años. Huesos calcinados, piedras quemadas, restos de cenizas. Todo esto indica que el dominio del fuego ya estaba presente mucho antes de lo que podríamos imaginar. Y no se trataba de un uso esporádico, no era un accidente. Aquellos grupos lo mantenían, lo cuidaban y lo aprovechaban de forma sistemática. La arqueología, en este sentido, es como un testigo silencioso que nos cuenta una historia de perseverancia y creatividad humanas. Pero volvamos a esa parte de la historia en la que los humanos empezaron a reproducir el fuego. No debemos imaginarlo como un momento único en el tiempo, como si un individuo de repente hubiera tenido una epifanía. Lo más probable es que en diferentes lugares del mundo, en diferentes épocas, grupos distintos llegaran a la misma conclusión por caminos separados. Y eso tiene mucho sentido, al fin y al cabo, todos enfrentaban los mismos problemas y todos tenían acceso a los mismos materiales básicos. El frotamiento de madera seca, el golpeo del sílex contra la pirita o contra otros minerales, eran técnicas universales porque estaban al alcance de cualquier grupo humano que quisiera experimentar. La cuestión es que, una vez dominado el arte de encender fuego, la vida dio un giro de 180 grados. Y aquí quiero detenerme para que te des cuenta de lo profundo de este cambio. Antes del fuego, los alimentos se comían crudos. Eso limitaba no solo el sabor, sino también la digestibilidad y el aporte de energía. Al cocinar la carne, por ejemplo, el organismo humano empezó a gastar menos energía en la digestión, lo que favoreció un mayor desarrollo del cerebro. Esto no es una teoría cualquiera, muchos científicos sostienen que la cocina fue fundamental para que la especie Homo sapiens desarrollara una inteligencia superior. Sin fuego, nuestro cerebro no sería lo que es hoy. Y fíjate en estos, cocinar no solo mejoró la dieta, sino que también abrió la puerta a nuevos tipos de alimentos, tubérculos duros, raíces que antes eran incomestibles, semillas difíciles de masticar. Todo eso se transformaba en alimentos aprovechables gracias al calor. El fuego amplió la despensa de la humanidad y, con ello, aseguró la supervivencia en entornos difíciles. Ya no dependían únicamente de las presas de caza, sino que podían diversificar y adaptarse mejor a cualquier ecosistema. Si lo piensas, todo esto nos habla de un invento que no fue un simple paso tecnológico, sino una auténtica revolución evolutiva. Y como en todo gran cambio, también había riesgos. Dominar el fuego significaba aprender a controlarlo, a no dejar que se extendiera más allá de lo necesario. Probablemente muchas veces las hogueras se descontrolaron, destruyendo campamentos enteros. Tal vez algún individuo se quemó intentando encenderlo o acercándose demasiado. Pero poco a poco, a fuerza de ensayo y error, nuestros ancestros aprendieron a mantener el equilibrio entre el poder destructor y el poder protector del fuego. A partir de entonces, las noches dejaron de ser tan aterradoras. Los depredadores mantenían la distancia, la oscuridad ya no era tan absoluta y el frío podía combatirse con las llamas. Piensa en lo que debió de significar eso
Pasar de una vida marcada por el miedo constante a una existencia en la que, al menos durante unas horas, podían relajarse alrededor de una hoguera, fue un cambio emocional, psicológico, cultural y biológico todo al mismo tiempo. Y mientras avanzamos en esta historia, quiero recordarte de nuevo que si disfrutas de este viaje por el pasado, si te apasiona descubrir cómo vivieron nuestros ancestros y cómo pequeños gestos marcaron el destino de la humanidad, te suscribas y le des like al canal, porque así no solo apoyas este contenido, sino que formas parte de una comunidad que valora el conocimiento y la historia compartida. Lo más impactante es que el fuego no solo sirvió para la supervivencia inmediata, sino que abrió la puerta a nuevas tecnologías. Con el tiempo, los humanos aprendieron a endurecer las puntas de madera al pasarlas por las llamas, creando lanzas más resistentes. Descubrieron que podían usar el calor para transformar ciertos minerales, dando paso miles de años después a la metalurgia. Incluso los primeros intentos de cerámica tuvieron que ver con el fuego. En otras palabras, el fuego fue la llave maestra que abrió el camino hacia la civilización. Y lo más hermoso es imaginar a esos grupos humanos, noche tras noche, sentados frente a una hoguera, viendo las llamas bailar y las sombras proyectarse en las paredes de las cuevas. Esas llamas eran más que calor, eran magia, eran un espectáculo hipnótico que alimentaba la imaginación. Tal vez allí nacieron los primeros relatos míticos, las primeras pinturas rupestres, los primeros intentos de explicar el mundo a través de símbolos. Porque el fuego no solo transformó el cuerpo humano, también transformó la mente. El fuego ya no era solamente una herramienta que les permitía defenderse o cocinar sus alimentos. Con el paso del tiempo, aquellos grupos humanos comprendieron que la llama era un símbolo de unión, de poder y hasta de misterio. Alrededor de las hogueras se construyeron las primeras comunidades sólidas, porque allí no solo se compartía el calor, sino también las historias. Cuando caía la noche y las fieras rugían en la distancia, el grupo se reunía en círculo y alguien, tal vez un anciano, tal vez un cazador experimentado, levantaba la voz para contar lo que habían vivido en la jornada. Allí nacieron los primeros relatos, los mitos y las tradiciones orales que pasarían de generación en generación. El fuego no solo iluminaba sus rostros, también iluminaba su memoria. Y ya que hablamos de memoria, no olvides suscribirte y darle like para seguir conociendo juntos cómo este descubrimiento cambió al ser humano para siempre. El fuego transformó radicalmente la dieta de los grupos humanos. Antes, la carne cruda representaba un problema de digestión, de enfermedades y de energía desperdiciada, pero al cocinarla, no solo se hacía más blanda y fácil de masticar, sino que liberaba más nutrientes. Eso permitió que el cuerpo humano obtuviera más calorías con menos esfuerzo, y de allí se desarrolló el cerebro más complejo, más capaz de pensar, planear y crear. Muchos expertos coinciden en que sin la cocción de los alimentos, la evolución de nuestra especie habría sido mucho más lenta. Imaginen por un momento a esos hombres y mujeres masticando carne dura durante horas, gastando energía solo en poder tragar. Con el fuego, ese esfuerzo se redujo, y la energía que antes se iba en la mandíbula se destinó al crecimiento de la mente. Dicho de otro modo, el fuego alimentó nuestro cerebro, y ya que este relato está alimentando tu curiosidad, no olvides darle like y suscribirte al canal, que juntos seguimos encendiendo esta hoguera de conocimiento. Pero el fuego no solo cambió la comida, también cambió la vida social. Antes, cuando el sol caía, la oscuridad dominaba, era un límite infranqueable, una frontera que obligaba a los hombres a guarecerse en cuevas o refugios improvisados. La noche estaba llena de peligros, leones, hienas, lobos, todos con sentidos más agudos que el nuestro. Sin fuego, el ser humano estaba en clara desventaja, pero con el fuego, la noche dejó de ser una condena. Aquellas llamas crepitantes alargaron los días, dieron horas extras de convivencia, de aprendizaje y de creación. Imaginemos una familia reunida, escuchando las historias del anciano que recordaba la gran cacería del mamut, mientras los niños jugaban cerca de la hoguera. El fuego permitió esa vida en comunidad, y con ella nació la idea de lo sagrado,
de lo misterioso, de aquello que daba sentido a la existencia. Y si quieres que esta hoguera de historias siga creciendo, recuerda, dale like y suscríbete. Otro aspecto fascinante es cómo el fuego transformó los paisajes. Los grupos humanos aprendieron que podían quemar zonas de hierba seca para atraer a los animales hacia áreas despejadas donde era más fácil cazarlos. Fue, en cierto modo, la primera forma de modificar el medio ambiente a gran escala. Al prender fuego a un terreno, los cazadores-recolectores estaban controlando la naturaleza, moldeándola para su beneficio. Esto fue el inicio de una larga historia de intervención humana sobre el entorno, historia que continúa hasta nuestros días. Lo curioso es que, en aquel entonces, prender fuego era tanto un acto de valentía como de inteligencia. Sabían que jugaban con un poder que podía salirse de control, pero también sabían que, usado con sabiduría, les daba ventaja. Y hablando de control, no dejes que se te escape la oportunidad de apoyar este canal. Suscríbete y dale like para mantener viva esta llama de conocimiento. A medida que las comunidades crecían, el fuego se convirtió en un recurso central que definía incluso las jerarquías internas. No cualquiera podía encargarse de mantener la hoguera encendida. Era una responsabilidad de prestigio, un símbolo de confianza. El fuego debía cuidarse día y noche, porque perderlo significaba volver a la incertidumbre, a la dependencia de la chispa del rayo o del volcán. Los encargados de ese cuidado eran vistos con respeto, como guardianes de la vida, y poco a poco, esa responsabilidad se volvió también ritual. Mantener el fuego se volvió algo sagrado, y en torno a él surgieron las primeras creencias, los primeros rituales. Era, de hecho, el corazón de la tribu. Si quieres ser parte de esta tribu de curiosos que seguimos explorando juntos la prehistoria, ya lo sabes, suscríbete y deja tu like. Y no podemos olvidar la conexión emocional que el fuego trajo consigo. Cuando uno se sienta frente a una hoguera en la actualidad, siente una calma especial, casi primitiva. Ese vínculo viene de miles y miles de años atrás, cuando el fuego era sinónimo de vida y de protección. La luz cálida tranquilizaba, el crepitar acompañaba, y las sombras bailando en las paredes de la cueva despertaban la imaginación. En ese ambiente nacieron las primeras expresiones artísticas. Muchos arqueólogos creen que las pinturas rupestres no se pueden entender sin el fuego. La luz titilante daba vida a los animales pintados, como si las paredes se moviesen. Esa ilusión habría reforzado el sentido de magia y espiritualidad. Así que, de alguna manera, el fuego también fue el padre del arte, y al contarte esto, yo enciendo en ti otra chispa, la de la curiosidad. Y para que esta chispa no se apague, suscríbete y dale like, porque lo que viene será aún más fascinante. El fuego fue también un catalizador para la tecnología. La observación de cómo las piedras se endurecían al calor, o cómo ciertos minerales cambiaban su color al contacto con la llama, abrió las puertas a descubrimientos posteriores como la cerámica y la metalurgia. No fue inmediato, claro está, pero el fuego sembró esa curiosidad tecnológica. Alguien debió notar que una rama carbonizada era más resistente que una rama común, o que una piedra calentada se rompía de manera distinta. Cada uno de esos detalles se acumulaba en la memoria colectiva, y de esa memoria surgirían, siglos después, las grandes revoluciones tecnológicas. En otras palabras, sin fuego no hay progreso, y para que este canal también siga progresando, recuerda darle like y suscribirte. Juntos vamos a descubrir mucho más de nuestra historia. En cierto sentido, el fuego hizo del ser humano un creador de mundos. Lo que antes era oscuro y hostil, se convirtió en cálido y familiar. Lo que antes era incomible, se volvió nutritivo. Lo que antes era mortal, se transformó en protección. La humanidad aprendió a domesticar una de las fuerzas más peligrosas de la naturaleza, y eso marcó una línea divisoria. Del mismo modo que hoy distinguimos entre sociedades con electricidad y sin ella, en la prehistoria hubo un antes y un después del fuego. Aquellos que lo dominaban llevaban ventaja sobre los que no. Y así, poco a poco, el fuego se convirtió en un rasgo cultural, en un sello que distinguía a las comunidades más avanzadas.
¿Quieres seguir avanzando también en este viaje por la prehistoria? Entonces suscríbete y dale like, porque aún queda mucho por contar. Pero hay algo más que merece la pena destacar: el miedo al fuego nunca desapareció del todo. A pesar de domesticarlo, siempre quedó ese respeto, esa sensación de que se trataba de una fuerza viva, poderosa y peligrosa. Ese temor es lo que dio origen a la sacralidad de la llama en muchas culturas posteriores. Los griegos tenían a Hestia, diosa del fuego del hogar. Los romanos cuidaban el fuego de Vesta como símbolo de la continuidad de la ciudad. Incluso en culturas indígenas actuales, el fuego sigue siendo un puente entre lo humano y lo divino. Todo esto tiene su raíz en aquellos grupos que, miles de años atrás, se sentaron temblando ante las primeras chispas. Y mientras nosotros seguimos explorando este viaje, no olvides darle like y suscribirte para que este fuego del conocimiento siga brillando en tu pantalla. El descubrimiento del fuego no fue un accidente pasajero, fue un proceso de aprendizaje largo, lleno de observaciones, errores y logros. El ser humano aprendió a ser paciente, a ser constante, a cuidar algo más allá de sí mismo. Eso fue también un paso hacia la conciencia colectiva, hacia la idea de que lo que se hace hoy puede beneficiar a todos mañana. Mantener el fuego vivo era un acto de cooperación, y esa cooperación cimentó las bases de nuestra sociedad. Cada chispa, cada rama encendida, era también una lección de humanidad. Y yo quiero que esta chispa siga contigo, así que antes de que avancemos más, suscríbete y dale like, porque este viaje aún no termina. El fuego, una vez incorporado plenamente en la vida de los grupos humanos de la prehistoria, dejó de ser un fenómeno extraño e incontrolable para convertirse en un símbolo de poder, conocimiento y continuidad. En esta etapa final de nuestra narración debemos detenernos en cómo el fuego no solo cambió las prácticas inmediatas de supervivencia, sino cómo fue un motor que impulsó la cultura, la organización social y hasta la manera en la que el hombre concibió el mundo. Es decir, el fuego no fue únicamente calor y luz, fue también mito, fue rito, fue tradición, y sobre todo, fue la primera gran herramienta capaz de unir la naturaleza con la mente humana. Y no me cansaré de repetirlo: si te está gustando este recorrido por la historia, suscríbete al canal y dale like, porque de esa manera apoyas este tipo de contenidos y juntos mantenemos viva esta chispa de curiosidad, como aquellos primeros grupos humanos mantenían viva la llama que les daba seguridad en la oscuridad. Lo más fascinante del fuego en la prehistoria es que no solo sirvió para sobrevivir, sino para transformar la forma en que se vivía. Pensemos en los rituales. Muchos grupos comenzaron a reunirse alrededor de las hogueras no únicamente para cocinar o calentarse, sino para compartir relatos, cantar, bailar, transmitir conocimientos y valores. En ese círculo, alrededor del fuego, nació lo que podríamos llamar el primer escenario cultural de la humanidad. Allí, al amparo de las llamas, se transmitían las experiencias de caza, las advertencias sobre los peligros, los recuerdos de los ancestros. Es probable que en esas reuniones comenzara a gestarse un lenguaje más elaborado, porque el fuego daba la oportunidad de prolongar la vigilia, de estar despiertos más horas en comunidad y de reforzar la cohesión grupal. La noche dejó de ser solo miedo y silencio, y se convirtió en el tiempo del relato y de la transmisión cultural. ¿Ves cómo el fuego fue mucho más que supervivencia? Y aprovecho para decirlo una vez más, si esta historia te está resultando apasionante, suscríbete al canal y dale like, porque como aquellos humanos mantenían encendido el fuego, tú mantienes viva esta comunidad con tu apoyo. Además, el fuego fue un recurso clave para la expansión geográfica del ser humano. Imagina pequeños grupos moviéndose por paisajes hostiles, con inviernos helados, ventiscas y animales salvajes. Sin fuego, esas migraciones habrían sido imposibles, pero con fuego, los hombres y mujeres podían instalarse en lugares más fríos, podían conservarse secos y calentarse incluso en medio de tormentas, podían cocinar animales que antes eran indigestos y aprovechar calorías de raíces y tubérculos que sin el fuego no se habrían podido consumir. Esto supuso un salto en la capacidad de adaptación que los colocó por encima de otras especies.
Mientras muchos animales estaban sujetos a climas específicos, los humanos, gracias al fuego, empezaron a colonizar territorios antes inaccesibles. Y aquí volvemos a un punto clave. El fuego no se limitaba a un uso técnico, era parte de la identidad. Transportar brasas, encender hogueras, enseñar a los más jóvenes a mantener la llama eran tareas colectivas, auténticos rituales de transmisión de saber. Y ahora, en este ritual moderno de transmisión que es YouTube, recuerda suscribirte y dar like, porque seguimos compartiendo conocimiento, igual que aquellos ancestros lo hacían alrededor de las hogueras. No debemos olvidar que el fuego también transformó la relación del hombre con los animales. Antes del fuego, los depredadores nocturnos eran una amenaza constante. Imagínate estar en una cueva, escuchando rugidos, aullidos y crujidos en la oscuridad, sin saber si un felino podía atacarte en cualquier momento. El fuego cambió esa relación de miedo en dominio. El resplandor y el humo alejaban a los animales, creando una frontera simbólica y real entre lo humano y lo salvaje. Las llamas se convirtieron en una barrera protectora, y esa sensación de seguridad debió ser revolucionaria para la mente humana. De hecho, probablemente fue en ese ambiente protegido por el fuego donde el pensamiento pudo volverse más complejo, donde la imaginación tuvo espacio para florecer. La hoguera era un refugio físico, pero también mental, y sí, tal como el fuego protegía a los hombres, tu suscripción y tu like protegen y alimentan este canal, así que no olvides hacerlo. Otro aspecto esencial es cómo el fuego impactó en la organización del tiempo. Antes del fuego, la vida humana estaba completamente determinada por la luz solar. Con la llegada de la hoguera, el día se alargó artificialmente. De repente, los humanos podían reunirse y hacer actividades durante las noches, reparar herramientas, conversar, trazar planes de caza. Eso cambió los ritmos de vida y multiplicó las oportunidades de interacción. Este uso extendido del tiempo es uno de los primeros pasos hacia la complejidad cultural. Más horas de vigilia compartida significaban más momentos de transmisión oral, más historias, más cooperación. En otras palabras, el fuego fue un reloj primitivo que expandió los límites del día y permitió organizar la vida de otra manera. Si lo piensas, el fuego es un antepasado de las pantallas que hoy nos acompañan en la noche, solo que infinitamente más mágico y vital. Y mientras te cuento todo esto, aprovecho para recordarte que te suscribas y des like, porque así este relato no se apaga. No obstante, el fuego no era únicamente un recurso práctico o cultural, también se convirtió en un objeto de veneración. Muchas culturas prehistóricas y antiguas creyeron que el fuego tenía un carácter sagrado, que era un regalo de los dioses o de las fuerzas de la naturaleza. No es difícil entenderlo, para un hombre primitivo, ver cómo una chispa se convertía en llama, y cómo esa llama se mantenía viva, era algo milagroso. El fuego era impredecible, misterioso, poderoso, y ese respeto se tradujo en mitos y rituales. Seguramente, en muchas comunidades había individuos encargados de custodiar el fuego, casi como sacerdotes de la hoguera, cuya tarea era velar porque nunca se apagara. Perder el fuego era un desastre, porque volver a encenderlo no siempre era fácil, y podía suponer hambre o vulnerabilidad. Así, el fuego se transformó en el primer gran símbolo compartido, un centro de gravedad espiritual alrededor del cual se organizaba la vida. De hecho, en las culturas posteriores, como la griega con Prometeo o las americanas con sus mitos de creación, el fuego siempre aparece como don divino. Y aquí, con humildad, te digo, mantén encendida esta chispa con tu apoyo, suscríbete y dale like para que sigamos explorando juntos los misterios de la humanidad. Si pensamos en términos tecnológicos, el fuego también fue el gran catalizador de la innovación. No solo permitió cocinar alimentos, sino que abrió la puerta a la transformación de materiales. La primera industria relacionada con el fuego fue la de endurecer puntas de madera para convertirlas en lanzas más efectivas. Más adelante, el fuego fue crucial para trabajar piedras, para preparar pigmentos con los que pintar en las cuevas, y siglos después sería la base de la metalurgia, el verdadero salto hacia la civilización.
Pero todo eso comenzó con las primeras llamas, con esos primeros grupos que aprendieron a controlar el calor y a usarlo en su beneficio. De algún modo, podríamos decir que cada avance tecnológico de la humanidad, desde la rueda hasta los ordenadores, tiene en sus raíces una hoguera encendida en la oscuridad de la prehistoria. Y sí, así como ellos inventaron y transformaron, tú puedes transformar este canal con tu suscripción y tu like, que son las herramientas modernas para mantener viva la llama. El fuego también transformó la dieta y, con ello, el cuerpo humano. Cocinar no solo hacía los alimentos más sabrosos, sino que liberaba nutrientes y facilitaba la digestión. Gracias a eso, nuestros antepasados pudieron obtener más energía con menos esfuerzo, lo que a la larga favoreció el desarrollo del cerebro. Así, el fuego está directamente relacionado con la evolución de la inteligencia humana. Un cerebro más grande y complejo significaba mayor capacidad para planificar, recordar, innovar. Es decir, el fuego no solo cambió el modo de vida, cambió la biología de nuestra especie. Sin fuego, probablemente no estarías escuchando esta historia ni yo estaría contándotela. El fuego, literalmente, nos hizo humanos. Y si quieres que sigamos contando cómo otras cosas hicieron de nosotros lo que somos, ya lo sabes, suscríbete y dale like. Finalmente, hay que destacar que el fuego se convirtió en un legado cultural. No fue un descubrimiento aislado, sino un aprendizaje colectivo que se transmitió de generación en generación. A través de miles de años, cada grupo humano aprendió a mantener el fuego, a mejorarlo, a compartirlo. Esa transmisión es, en sí misma, un testimonio de cómo el conocimiento humano se conserva y se hereda. Cada hoguera encendida en una cueva prehistórica es un eco de aquel primer fuego, un eslabón en la cadena de continuidad cultural que llega hasta nosotros. Y aquí estamos, miles de años después, hablando de ello en un nuevo tipo de hoguera, la pantalla, la comunidad, este espacio en el que nos reunimos para aprender y reflexionar. Así como nuestros ancestros contaban historias junto al fuego, yo te cuento esta historia hoy, y tú la mantienes viva con tu interés. Y para que esta hoguera moderna siga encendida, no olvides suscribirte y darle like.